El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida de la memoria. Cada vez hay un incremento proporcional más grande de pacientes. Estas enfermedades se vienen tratando en el centro que tiene sede en Valencia. Empezamos en Alemania, después venimos a España y ahora estamos yendo a México, a Colombia, a Perú, a Chile, Argentina, y estamos yendo a todos estos países ofreciendo un tratamiento que es una alternativa y una opción para muchos pacientes que no tienen nada. ¿Hasta qué punto es normal de que uno se le olviden ciertas cosas y cuándo ya debemos empezar a preocuparnos? Saludos, hoy vamos a abordar un tema muy importante en este podcast especial con el Centro de Medicina Neuroregenerativa que tiene sede en Valencia, pero que tiene una incidencia muy importante en América Latina. Nos acompaña precisamente su director Alfredo Muñoz. Alfredo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de permitir dar a conocer más información acerca de esta enfermedad que desafortunadamente aqueja a muchas personas. En el marco de las enfermedades neurodegenerativas que viene tratando este centro, se encuentra el Alzheimer. Y sin duda uno de los dolores de cabeza más importantes hoy en día para la ciencia, porque estamos hablando de una enfermedad que desafortunadamente no tiene cura. Está trabajando la ciencia, sin duda, la gran aliada de la vida. Y mientras llega esa cura, hay tratamientos alternativos que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y eso es precisamente, Alfredo, lo que queremos conocer. Debo decirle que vamos a tratar varias enfermedades neurodegenerativas, además del Alzheimer, el Parkinson, pero hoy nos vamos a centrar concretamente en el Alzheimer. No está de más definir lo que es esta enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida de la memoria. Es una enfermedad en donde el tejido blanco y el tejido gris del cerebro empieza a perder neuronas. Desafortunadamente, lo que causa principalmente es una disminución en el recuerdo de la memoria a corto plazo. Después se va haciendo a medio plazo y finalmente termina con la memoria biográfica, que es la información general acerca del paciente y de la familia. Vamos a poner en contexto a nuestra audiencia, las personas que nos están siguiendo, porque es importante empezar a identificar esta enfermedad. ¿Cuándo una persona debe ponerse alerta y ir al médico porque sospecha que pueda tener Alzheimer? Esto que preguntas es fundamental, es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas que empiezan con olvidos, con distracciones, inmediatamente piensan y se asustan y dicen, ya, estoy con una predemencia o ya estoy con Alzheimer. Eso es muy importante para los pacientes, explicar que no es así, que primero hay que hacer un diagnóstico correcto, hay que hacer un balance con un neurólogo cualificado para nosotros poder determinar que es así. Hay enfermedades muy similares, incluso hay una enfermedad que se llama pseudodemencia depresiva. La pseudodemencia depresiva es una enfermedad que, debido al estado de ansiedad y de depresión, presenta características exactamente iguales al Alzheimer. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el momento que nosotros retiramos la ansiedad o la depresión, la memoria vuelve automáticamente. Es impresionante, por eso el diagnóstico es fundamental. Tenemos que valorar exactamente cuáles son los padecimientos que tiene el paciente, por cuánto tiempo, qué otros aspectos están atendiendo a la vida del paciente para nosotros poder trabajar y poder hacer un diagnóstico fiable y concreto para el paciente. Estamos hablando de una enfermedad que borra la memoria, pero es normal que se nos olviden cosas, ¿sí? Totalmente. Y quisiera precisamente detenerme en este apartado. ¿Hasta qué punto es normal de que uno se le olviden ciertas cosas y cuándo ya debemos empezar a preocuparnos? Y dice, hombre, ya esto se sale de lo normal, porque imagínense, aquella persona que lo recuerde todo, me imagino que también sería un problema, ¿no?
Sí, existe la historia del hombre que lo recordaba absolutamente No sé todo si era el cuento de Cortázar, ahora algo así, ¿no? y se volvió loco. Entonces es muy interesante que hablas acerca de la memoria. Nuestro cerebro tiene por todas las noches, va haciendo una limpieza. Todas las noches limpia de toda esa información que no hace falta. Por lo tanto, es bien importante también olvidar para hacer espacio. Nosotros tenemos en nuestro cerebro como unos cajones. Estos cajones van a ir guardando esta información. En el momento en el que nosotros hacemos una limpieza, en ese momento podemos guardar más información. Entonces es importante también olvidar de vez en cuando algunas cosas. Por otra parte, ¿cuándo debemos preocuparnos? Debemos preocuparnos cuando nuestra vida no esté afectada por otros aspectos, es decir, exceso de trabajo, a lo mejor un duelo, la muerte de alguien, de una persona querida, etcétera, porque todos estos aspectos interfieren con la memorización, con el recuerdo de ciertas cosas. También tenemos que estar muy al pendiente de no estar excesivamente estresados, es decir, el estrés juega un papel fundamental en la codificación de la información para ese recuerdo y recuperación. Entonces es muy importante todos estos aspectos. No es tan fácil, desafortunadamente, diagnosticar a un paciente, pero la manera más importante para hacer un buen diagnóstico o empezar a preocuparnos es cuando la persona ya tiene olvidos constantes, olvidos, por ejemplo, que se deja la estufa encendida, que se le olvidan las llaves constantemente cuando nunca lo hacía, etcétera. Todos estos olvidos que están apareciendo cuando no habían aparecido, que además de esto son constantes y recurrentes. Yo te he estado preguntando insistentemente acerca de los recuerdos, ¿no? Con el paso del tiempo, mejor dicho, con la edad, también es verdad que da la sensación de que disminuye la capacidad de la memoria o de recordar ciertas cosas, ¿no? De allí que esta enfermedad aparezca sobre todo en personas de edad avanzada. Pero estaba viendo algunas noticias de que desafortunadamente cada vez aparecen casos de Alzheimer de gente más joven. Quisiera saber cuál es la evolución que está teniendo esta enfermedad, Alfredo. Desafortunadamente las noticias no son muy alentadoras. Cada vez hay un incremento proporcional más grande de pacientes que están padeciendo esta enfermedad y cada vez es en edad más joven. Esto tiene que ver con aspectos desde alimentación, clima, intoxicaciones por metales pesados, por insecticidas. Todos estos aspectos lo que hace es que desafortunadamente están atacando a nuestro cerebro y no nos está permitiendo recuperar o regenerar. Por lo tanto, se está perdiendo cada vez más. Otro aspecto que tampoco podemos conocer es ponerle un punto, un dedo exacto a lo que es. Por lo tanto, hablamos de que son aspectos multifactoriales. Es decir, no es una sola cosa, son muchos aspectos. Pero sí que estamos viendo que cada vez son más jóvenes los pacientes y cada vez pues, el número va aumentando de manera más rápida. Estas enfermedades se vienen tratando en el centro que tiene sede en Valencia, exactamente en la calle Floresta número 18, si no estoy mal. Correcto, ¿sí? Correcto, sí, lo has recordado bien. Poniendo a prueba los números de la calle, porque todo esto con la aparición de las tecnologías, Alfredo, uno va prescindiendo de todo, ya de los números de teléfonos, en fin, y así de una serie de datos importantes. ¿Está en Valencia exactamente desde hace cuántos años? Ya llevamos en Valencia 17 años, cumplimos 17 años el año pasado, entonces ya llevamos más de 17 años y sí, afortunadamente hemos trabajado con muchos pacientes de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas y ahora, bueno, pues también estamos trabajando en diferentes países del mundo. Principalmente en América Latina, y preste mucha atención, porque Alfredo, vienes dando conferencias, llevando también estos tratamientos al otro lado del Atlántico. Antes de que nos cuentes los países que estás visitando, quisiera saber concretamente cuáles son los tratamientos que se vienen aplicando en el caso del Alzheimer
para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Lo matizo porque es una enfermedad incurable hasta el momento, Correcto. pero que se puede sobrellevar gracias a estos tratamientos. Es bien importante matizar hasta qué punto y cuáles son los pacientes que se benefician de este tratamiento. Nosotros tenemos pacientes de todos los estadios, es decir, desde los que empiezan a los que están muy avanzados. Los que están muy avanzados, desafortunadamente, son los pacientes que más sufren. No solamente los pacientes, sino las familias. ¿Por qué? Porque ya no les recuerdan a los hijos, a los hermanos, a los tíos. Pierden muchísima calidad de vida. Afecta psicológicamente eso. Totalmente. No solamente al paciente, sino a los cuidadores. Y para nosotros es fundamental ayudar a estos pacientes porque el sufrimiento que llevan y que tienen todos ellos, pues desafortunadamente es bastante grande. Por lo tanto, en el momento que nosotros podemos actuar y mejorar, por lo menos en la memoria biográfica, nosotros podemos mejorar mucho la calidad de vida. La memoria biográfica es una de las memorias más importantes que tenemos, que es quién soy, quién es mi familia, dónde he nacido, cuándo he nacido, con quién estoy casado. Todos estos aspectos son nuestra memoria biográfica, son los aspectos más importantes de nosotros mismos. Por lo tanto, es bien importante que para los pacientes que han perdido esto es lo que más les duele. Un padre que no reconoce a un hijo, un hermano que no reconoce a la hermana, un marido que no reconoce a la mujer o viceversa, todo esto duele muchísimo. Pero si recuperamos la memoria biográfica, esto es fundamental. Es decir, ponemos al paciente en el aquí y el ahora. Y eso ayuda muchísimo. La memoria se puede recuperar entonces hasta cierto punto. Sí. Para Qué nosotros bien. la memoria biográfica es la fundamental. Tal vez el paciente no va a recordar pues la matrícula o un número de teléfono. El tener a un paciente en el aquí y el ahora es fundamental. Y eso ayuda mucho, no solo al paciente, sino a los cuidadores, que les da esa independencia, que les da esa tranquilidad de decir, por lo menos, recuerda quién soy. Y eso, cuando uno lo ve, te da muchísima esperanza, porque muchos de los pacientes y sus hijos, sus familiares, cuando son recordados, eso les da una alegría muy importante. Entonces, para nosotros es muy emocionante ver este tipo de pacientes. Ahora hablemos de esa incidencia del centro en América Latina. ¿Cuáles son los países que vienes visitando? Lo digo porque perfectamente muchas personas que estén viendo esta entrevista se pueden interesar y porque de verdad es una esperanza para todos los enfermos de Alzheimer y sus familiares. Sí, además de una esperanza, creemos que es una opción porque los tratamientos, no existe un tratamiento ni farmacológico que pueda ayudar a los pacientes. Es decir, no hay ni una medicación que se puede dar a un paciente que te ayude a mejorar. Eso es muy interesante porque no hay muchas opciones. Para nosotros, ya llevamos muchos años trabajando en ello. Empezamos en Alemania, después venimos a España y ahora estamos yendo a México, a Colombia, a Perú, a Chile, Argentina. Vamos a ir a Brasil y bueno, dependiendo de dónde nos soliciten, ahí estamos acudiendo. Entonces es interesante y estamos yendo a todos estos países ofreciendo un tratamiento que es una alternativa y una opción para muchos pacientes que no tienen nada. Entonces, la mejor manera de informarnos sobre los servicios del centro y las visitas que realiza es la página web, ¿no? Correcto, sí. Entrar en nuestra página web, en Parkinson y Salud, nosotros ahí tenemos un montón de información, tenemos muchísima información, testimonios, tenemos información acerca del centro, fechas de visita, etcétera. Y con la tecnología, pues ya a través de WhatsApp, a través de videollamada, podemos ponernos en contacto con el paciente, nos pueden trasladar sus dudas, nosotros nos encargamos de ponernos en contacto con ellos, darles toda la información y ver o analizar si este tratamiento les va a beneficiar o si es un tratamiento para ellos.
Alfredo, permíteme otra pregunta. Ya sabes que los periodistas somos un poco pesados, ¿no? Y cuando tenemos la oportunidad de preguntar, lo soltamos todo. ¿De dónde vienen todos estos conocimientos que se están aplicando en el centro? Nosotros comenzamos, como te decía, hace más de 20 años en Alemania. Hace 20 años comenzó un neurólogo alemán a hacer una investigación acerca de un paciente y bueno, por un accidente descubrió que la acupuntura auricular, que es la que nosotros utilizamos aquí en la orejita, ayuda mucho a los pacientes. Después se fue perfeccionando, se fue trabajando con un médico francés y entre el neurólogo y el médico francés encontraron ciertos puntos que estimulándolos ayuda muchísimo a los pacientes. Todo esto se ha mejorado a través de investigación, a través de diferentes libros, conferencias, etcétera, para tener el tratamiento que hoy tenemos. Y afortunadamente, no solamente trabajamos con una acupuntura permanente, sino también trabajamos con médicos, con especialistas en farmacia, neuropsicólogos, que es mi caso, etcétera, para ofrecer un tratamiento multidisciplinar para los pacientes y pues darles una buena alternativa. Precisamente estamos viendo esas imágenes donde aparecen allí investigando. ¿Qué hacen concretamente? Nosotros hemos desarrollado ensayos clínicos y hemos hecho estudios en el cual nosotros tratamos de ver cuál es la diferencia de un paciente no tratado con un paciente tratado o un paciente que ha sido tratado de una manera, porque muchos pacientes pueden pensar que es un placebo, que la acupuntura no funciona. Entonces nosotros diseñamos ensayos clínicos justamente para despejar este tipo de cosas, para asegurarnos de que no nada más es un placebo, de que no nada más es una opción para pocos días, sino que es una opción duradera. Y todos estos estudios los hemos utilizado se han llevado a cabo en universidades de Alemania, se ha llevado a cabo también con la autorización de sanidad aquí en España, bajo la lupa de un comité ético, por médicos, por diferentes personas. Entonces son ensayos clínicos bastante trabajados, bastante largos. El último nos ha llevado más de 5 años en llevar de principio a fin y ha sido bastante exitoso. ¿En qué están trabajando de cara al futuro, Alfredo? Pues para nosotros realmente lo que más nos interesa en este momento es consolidar, dar más información a los pacientes y saber hasta qué punto la depresión juega un papel fundamental en ciertas enfermedades. Como te lo mencioné, en el aspecto del Alzheimer es fundamental para unas enfermedades muy similares y para otras enfermedades neurodegenerativas que tiene que ver la depresión, la ansiedad con un paciente para que mejore. Entonces todos estos aspectos, los aspectos emocionales y aspectos psicológicos son fundamentales y queremos saber también cómo podemos trabajar con ellos. Alfredo, para finalizar, quiero que evidentemente le envíes un mensaje a todas aquellas personas que puedan estar padeciendo esta enfermedad y por supuesto también a los familiares. ¿Y por qué los familiares? Porque lo sufren y porque desafortunadamente cuando ya la enfermedad está avanzada es posible que no se percaten de nada de lo que estemos diciendo y sea cosa de los familiares. Entonces, ese mensaje para las personas que nos siguen tanto en España, en el resto de Europa y por supuesto en América Latina. Bueno, pues primero que nada la información es fundamental. Conocer bien la enfermedad, conocer bien a nuestro paciente, conocer bien cuáles son los aspectos en los que podemos trabajar con él, porque esto nos va a permitir mejorar su calidad de vida. Y cuando mejoramos su calidad de vida, también mejoramos la nuestra. Entonces, no desesperen, hay opciones, hay información. Si no encuentran, contáctenos con muchísimo gusto, les daremos más información y bueno, les ayudaremos en la medida de lo posible. Además, en la página web vamos a encontrar el testimonio de muchas personas enfermas que han hecho uso de estos tratamientos y vamos, repito, a compartirles información no solamente del Alzheimer, sino también de Parkinson y la lista es larga de enfermedades neurodegenerativas que se tratan en este centro. Correcto, trabajamos también con esclerosis múltiple,
piernas inquietas, también trabajamos con epilepsia. Son diferentes aspectos que quitan calidad de vida del paciente, pero que se pueden tratar y podemos buscar opciones para que mejoren en todos los aspectos. Todo eso lo estaremos compartiendo en las próximas entregas, por eso les invitamos a que estén pendientes. Alfredo Muñoz, neuropsicólogo, director del Centro de Medicina Neuroregenerativa, hoy con nosotros hablándonos acerca del Alzheimer. A ustedes, muchas gracias por seguirnos.